Bienvenido nuevamente a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Continuamos con nuestro ciclo de entrevistas acerca de la Asamblea Constituyente de 1991. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Germán Jiménez Carvajal, miembro del Colegio de Altos Estudios de Quirama. Germán Jiménez Carvajal, abogado egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios en la Universidad de París III en Ciencias Políticas. En la actualidad, es miembro del Colegio de Altos Estudios de Quirama. Ha participado además como asistente, conferencista y como invitado en numerosos seminarios sobre temas jurídicos, políticos y económicos. Ha sido docente de Historia de las Ideas Políticas y Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana y profesor invitado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor Jiménez, en primer lugar, muchas gracias por aceptar la invitación de la universidad y bienvenido a Entre Líneas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, venimos muy dispuestos a contar cómo fue esa historia del Grupo de Estudios Constitucionales de Quirama. Doctor, el Grupo de Estudios Constitucionales de Quirama, el Alto Colegio de Estudios Constitucionales de Quirama, ¿cómo empezó a trabajar y cómo hizo esa propuesta casi que 20 años antes del proceso constituyente? Porque eso fue un proceso que empezó el doctor Rodríguez Arbeláez desde principios de los 70. ¿Cómo fue ese proceso del Colegio de Quirama y cómo se constituyó? Digamos que un grupo de antioqueños muy preocupados por el tema de la organización constitucional del Estado, conscientes del daño que a la sociedad colombiana y al Estado colombiano le produce el excesivo centralismo en la administración pública de nuestro país, siempre mantuvieron la bandera de una idea federal para Colombia. Entre esas personas, digamos, el más destacado o el más conocido fue el doctor Jorge Rodríguez Arbeláez, que fue el fundador de Quirama en el año 68. Desde su fundación, Quirama abogó por buscar una mayor autonomía para los departamentos en Colombia y por propender a buscar una fórmula federal para la organización del Estado colombiano. En los años 70 hubo en el departamento de Antioquia un movimiento alrededor del tema federal, incluso se publicó un libro bajo el nombre Antioquia Federal, en el que participaron, entre otros, el doctor Rodríguez, el doctor Jaime Sierra García, que luego serían parte del Grupo de Estudios Constitucionales, y otras personas que ya no están entre nosotros, como el doctor Samuel Ciro Giraldo, entre otros. Luego, a mediados y finales de los años 80, el doctor Rodríguez, alrededor de Quirama, convocó a los principales profesores de la materia en Medellín o en Antioquia y a algunas personas que, no siendo profesores universitarios en ese momento, tenían una trayectoria o en la política o en la judicatura que hacía muy importante su consejo en materia constitucional, como es el caso de los doctores Jaime Sierra García y Gilberto Salazar Ramírez, que ya no están entre nosotros tampoco, lamentablemente, y el de otros eminentes profesores y magistrados, como por ejemplo el doctor Javier Henao Hidrón, que me parece fue profesor de esta universidad durante muchos años. Doctor Jiménez, ese trabajo de Quirama, ¿cómo se articuló ahí a finales de los 80 y llegó a esta propuesta de la Constitución Federal? A ver, este es el texto que Quirama finalmente presentó a comienzos del año 91, en enero del 91, para conocimiento de todos los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero para llegar a este texto, realmente se hicieron sesiones, digamos, en promedio semanales durante unos 3 años.
porque incluso desde antes de que se planteara el tema de la séptima papeleta, el grupo de Kirama venía reuniéndose, trabajando, analizando los diversos temas y proponiendo distintas formas de posibles textos constitucionales. Sobre todo que había un punto, digamos, de estrategia también en la cosa, aunque teóricamente la mayoría del grupo favorecería una propuesta constitucional, coyunturalmente era evidente que eso sería rechazado de plano. Entonces, prevaleció una línea intermedia en la cual se le dio una redacción y una coherencia a todo el articulado, buscando el planteamiento de un gobierno autonómico, muy en la línea de lo que es, digamos, los estatutos autonómicos en España, simplemente tratando de traducirlos, por un lado de simplificarlos y por otro de traducirlos a la organización departamental en Colombia. Es importante tener en cuenta que el núcleo de la idea federal que finalmente se depuró entre estas personas, muchas de las cuales ya no están con nosotros, como lo sabemos y como ya lo hemos dicho, es que hay un equívoco en la concepción teórica en Colombia sobre el régimen federal. Aquí seguimos creyendo que sistema federal es un tipo de constitución como la de 1863, que prácticamente garantizaba las querellas y las guerras entre los estados federados en Colombia. Que se llamaban a sí mismos soberanos, se proclamaban como soberanos. Exactamente. Entonces, porque recordemos que en esa constitución cada estado tenía su propio ejército, pero la nación no podía tener ejército. Entonces el presidente de la República era prácticamente una marioneta en manos de gobernadores que a su vez eran unos tipos poderosísimos con ejércitos propios y a veces pues... y con voluntades un tanto indomables como fueron Mosquera y otros personajes de ese momento. Y otros, a propósito, y digamos como entre paréntesis, tal vez Antioquia y Colombia no le ha reconocido lo suficiente a Pedro Justo Berrío el papel que jugó durante todo ese periodo, ¿cierto? Antioquia, que era una de las provincias más atrasadas de Colombia, logró al menos ponerse al nivel de las otras. Tener universidad, tener ferrocarril, conectarse con el mundo fue el gran aporte de Pedro Justo Berrío. Al menos ponerse al nivel de las otras. Y simplemente la estrategia de Pedro Justo Berrío la podríamos resumir en que era tener una Antioquia con un ejército fuerte, muy fuerte, pero que no se mete con nadie. Nosotros no vamos a ir a apoyar guerras de nadie, pero no venga nadie aquí a meterse con nosotros. La técnica del papel disuasivo de la fuerza. Exactamente, aplicado al servicio de toda una nación. En ese momento, digamos desde el punto de vista étnico-cultural, podríamos hablar incluso de la nación antioqueña para esos efectos. Doctor Jiménez, vamos a un corte, pero antes quisiera enunciarle el tema sobre el que vamos a hablar después de este. Esa propuesta de Kirama, ¿cómo logró articularse en ese movimiento o en ese momento de la convocatoria de la Asamblea? Y ese es el tema sobre el cual vamos a hablar en el próximo segmento. Y los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen luego de unos breves mensajes institucionales aquí en Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Estamos de regreso Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Germán Jiménez Carvajal. Doctor Jiménez, antes del corte le había propuesto que habláramos del tema de cómo articuló Kirama su propuesta y cómo se presentó en ese momento de la coyuntura de toda la discusión de la séptima papeleta, de toda esa participación. Como grupo académico había hecho un trabajo
fuerte y un trabajo profundo de análisis, pero ¿cómo logró articular ese trabajo académico dentro de ese proceso político de principios de los 90? Nosotros nos propusimos, y principalmente, repito, bajo la dirección y bajo la inspiración del doctor Jorge Rodríguez, tener lista la propuesta antes de que se iniciara la constituyente. Y en efecto, nosotros para finales de diciembre del 90 ya teníamos redactado el documento. Hicimos la impresión y recuerdo que el mismo día que se inició la constituyente en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá, el doctor Rodríguez y yo íbamos cada uno un buen paquete de estos libros, poniendo en el escritorio de cada uno de los constituyentes que apenas iban a posesionarse este documento. Fuera de eso, pues nos habíamos inscrito oportunamente para presentar la propuesta y se nos dio un espacio, a Kirama. Allí se hizo una presentación, digamos, general del tema y digamos que desde el comienzo hubo, digamos, en el campo o en el aspecto político, diplomático, una acogida muy amable y muy calurosa al proyecto. Ya otra cosa es, al mirar el texto finalmente aprobado, realmente qué se tomó, qué no se tomó de la propuesta de Kirama. En ese sentido, yo diría que la sensación de la mayoría del grupo fue de un desencanto, porque por un lado, muchas de las mejores propuestas no se tuvieron en cuenta, muchas veces ni siquiera en los debates. O sea, entró al archivo y ya no salió más. Se leyó, se vio, se escuchó, se dijo, se le dio la oportunidad de decir, pero para el cajón del archivo rápidamente. Otras se tomaron, digamos, de una forma, peor aún, tergiversada. Digamos, no cumpliendo los objetivos que se buscaban. Pero algunas otras, de una u otra manera, sí permearon la Constitución, ¿cierto? Lo que pasa es que una Constitución tiene que ser un todo articulado. No basta con que haya 3 o 4 o 6 capítulos muy buenos. Tienen que ser todos. Todos tienen que ser buenos. Y en cada capítulo, cada artículo tiene que ser bueno, porque con uno solo, que sea dañino o incoherente o que abra los canales al caos político o a la corrupción, es suficiente para destruir un país. Mírelo en la Constitución de 1863, la sola cláusula que le permitía a los estados tener ejército, pero se lo prohibía a la nación, esa sola fue suficiente para acabar con el país. Y aunado al hecho de que el presidente no podía intervenir en las guerras estatales, que eso es una defecio desde el punto de vista institucional. Fíjese usted cómo solamente un parrafito de una Constitución es suficiente para que el desarreglo institucional de un país sea tal que no sea viable, como sucedió bajo la Constitución de Río Negro, por esa cláusula específicamente. Bueno, más todo el caos sociopolítico y las rivalidades caudillistas que prevalecían en ese momento en el país. Doctor Jiménez, de ese trabajo, ¿cómo lograron o cómo vieron ustedes como académicos, como estudiosos, las propuestas que venían desde el gobierno o desde algunos sectores? Porque yo me acuerdo que una de las propuestas de modificación territorial fue la que presentó el constituyente Falsborda. ¿Cómo vieron ustedes esas propuestas y cuál era la idea que tenían ustedes del gobierno? Porque el gobierno siempre planteó la idea de que la Constitución es la respuesta, la constituyente es el camino, que es la panacea,
pero a la hora de presentar propuestas, ellos, en algunos casos, todos los gobiernos siempre han sido enemigos de ceder competencias, de ceder dinero. ¿Cómo lo vieron ustedes en ese momento? En cuanto tiene que ver con la organización territorial, ni ese gobierno en ese momento, ni ninguno de los sucesivos quiso tomar realmente posiciones de fondo, porque la Constitución del 91 dejó abierta la posibilidad de la conformación de regiones, pero nunca hubo una ley orgánica de ordenamiento territorial oportunamente hecha a tiempo y diseñada para que eso o que se quisiera discutir, porque 18 proyectos presentaron y ninguno lo aprobaron y terminaron aprobando una cosa que nada tiene que ver como una verdadera estructura territorial, una modificación a la estructura territorial. Un verdadero adefesio, una cosa como se salieron por las ramas. Dijeron que la misma ley, la ley dice que la ley regulará, entonces si perdieron la oportunidad de regularla, ¿para qué llegamos allá? O sea, uno pudiera decir, hombre, es que el centralismo conspira por todos los medios posibles para asfixiar cualquier iniciativa de autonomías regionales. Pues no de otra manera se explica una conducta de esa sistemática y permanente. Eso digamos que es normal en la historia de los pueblos. Es normal que en sistemas centralistas las castas enquistadas en ese poder centralista procuren defenderlo a toda costa, muchas veces por medios no muy santos. Pero ese es un sistema que finalmente colapsa porque no funciona, porque es muy dañino, no solamente para la periferia, para las regiones, sino para el centro mismo. Sino para el centro mismo. Entonces ya lo estamos viendo. ¿Qué es Bogotá sino una ciudad invivible? No se vive, se padece. Una ciudad donde uno se podría pues dedicar a hacer una conferencia sobre la horrible calidad de vida del ciudadano promedio en Bogotá. Pero ¿para qué? Pero parte de eso son, ¿qué? Una megalópolis de 8 millones de habitantes sin infraestructura para 8 millones de habitantes. Es que una cosa es uno tener 8 millones de habitantes con la infraestructura de Nueva York o de París, y otra es tenerla con la infraestructura de Bogotá. Doctor Jiménez, entonces de eso vamos a hablar precisamente ahora luego del corte, en el último bloque, acerca de esa visión y de las consecuencias que tiene en la organización territorial. A todos ustedes les pedimos que nos acompañen luego de unos breves mensajes institucionales y ya regresamos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Estamos de regreso a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Continuamos nuestra charla con el doctor Germán Jiménez. Doctor Jiménez, antes del corte había anunciado que íbamos a discutir, o al menos usted nos iba a presentar sus ideas y sus posiciones acerca del problema territorial y el diseño institucional y la relación que genera en la vida de los individuos. ¿Cómo vieron ustedes y cómo lo vislumbraron desde allá, desde el análisis teórico, el análisis académico, las consecuencias que ya se están padeciendo y se están sufriendo de ciudades sin infraestructura? Porque nosotros tenemos un gran centralismo en Bogotá, pero a su vez tenemos un gran centralismo en las regiones. En Antioquia, en el Valle, bueno, en el Valle un poco menos, pero sí lo observa uno en la costa, en la ciudad, en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta. Fuera de Cartagena parece que estuvieran en la Edad de Piedra. En los Santander ve uno esa concentración, y ahora todas estas marchas y todas estas discusiones y estos bloqueos reflejan esa misma idea. Pasamos de un centralismo nacional a un centralismo departamental o territorial. ¿Cómo vieron ustedes y qué pensaron ustedes que podía ser la solución a esos problemas estructurales? En el grupo de estudios decíamos y decimos que el centralismo hizo metástasis hace muchos años. O sea, no solo es el centralismo de Bogotá respecto de todo el país, sino el centralismo de las capitales departamentales respecto de los demás municipios de cada departamento.
eso es un sistema, digamos, de formación del Estado muy arcaico, muy primitivo. Es, digamos, se justificaba en el comienzo de la República o en Europa en tiempos medievales por razones estratégicas, por razones de defensa, de guerra, de control militar. Pero a lo que nos está conduciendo es a eso que estamos viendo, una capital colapsada y una cantidad de capitales de departamento que absorben el crecimiento de todo el departamento, mientras los municipios languidecen. De 1.200 municipios, 900 son categoría 6. Eso es un reflejo directo de esa misma circunstancia. Se replica la fórmula y hace colapsar la vida en el pueblo, en el campo. Allá es donde está el colombiano de a pie que tiene que padecer. A ver, aquí es importante aprovechar para explicar bien por qué la importancia de la fórmula federal, ¿cierto? Que no es un embeleco, no es tampoco es una panacea o un cúralo todo. Como el federalismo mexicano, el federalismo argentino, el venezolano, son reflejos de lo que uno no debería hacer con un modelo federal. Son modelos centralistas disfrazados de federalismo. Modelos centralistas disfrazados de federalismo. Federalismo es Suiza, es Estados Unidos, Australia. Alemania, Austria. Entonces, ¿cuál es la importancia de la cosa? No es solamente que las competencias están adecuadamente repartidas entre los departamentos y la nación, que no sucede hoy. Cuando se dice las competencias, se dice también los recursos para financiarlas, ¿cierto? Tareas sin plata no se pueden hacer. Exactamente, sino que hay una cosa muy importante que se suele subestimar en los estudios de derecho constitucional, pero que a mi modo de ver es tan determinante o más que esa distribución adecuada de competencias entre los distintos niveles territoriales, entre el municipio y el departamento, y luego entre el departamento y la nación, y entre todos y cada uno de ellos. Sino el hecho de que en el sistema federal siempre la Cámara Alta, el Senado, tiene una composición paritaria por territorio representado. Les dan peso específico y todos son iguales. Claro, todos son iguales. Entonces, es igual el rico y el pobre. Es igual ser senador por San Andrés o por el Guainía que senador por Antioquia. Es igual el que tiene muchos habitantes que el que tiene poquitos. Es igual el que tiene mucho territorio, como Texas, que el que tiene muy poquito, como New Hampshire, por ejemplo, o Maine. ¿De acuerdo? Es igual el que tiene mucha población, como California, que el que tiene muy poquito, como Vermont. O como Iowa o Nebraska, que donde hay más vacas que gente. Todos son iguales en esa Cámara. Sí. ¿Sí? Se sientan ahí y cada estado tiene su peso específico. Tiene sus 2 votos ahí, sí. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Que es que la ley más importante que hay que discutir cada año en todo país es la ley de presupuesto. ¿Cuánta es la plática del gobierno y para dónde va? Si los señores de Nueva York quieren contar con los votos de los señores de Vermont, tienen que tener en cuenta a estos de aquí. Que es la esencia del sistema democrático. Si los señores de California quieren contar con los voticos de los otros senadores de los estados pequeños y pobres, para ellos también tiene que haber. En resumen, en esa Cámara, los pequeños y débiles y pobres tienen una representación mucho más que proporcional. Y al revés. Y eso les nivela el poder, claro, el peso político específico. Claro, y al revés. Los que son muy grandes, muy ricos, con mucha población y con muchas empresas, tienen mucho menos que proporcional a todo ese poder de población y de dinero que tienen en esa Cámara. Entonces esa Cámara nivela los territorios. ¿Y cómo se demuestra eso? Simplemente con la distribución del presupuesto de obras públicas en esos países. Entonces las regiones están todas desarrolladas por parejo. O al menos tratan de desarrollarse por parejo. No tratan, están en cuanto a infraestructura. Bueno, infraestructura, sí, claro. Tú encuentras autopistas buenas en los Estados Unidos atravesando zonas desérticas de centenares de kilómetros. Que aparentemente no van a ninguna parte y es la escena de una película de terror. Una autopista en la mitad del desierto. Sí. O si tú vas a Suiza, el último rinconcito de Suiza tiene sus calles bien pavimentadas, sus carreteras bien hechas. Eso no es con rotos ni con tapas del alcantarillado por ahí para uno bañar amortiguadores, no, cosas bien hechas. Hasta el último rinconcito, no únicamente las 4 o las 6 o las 8 ciudades importantes, sino todo el país, todo el pueblo, todos en la cama o todos en el suelo, pero en este caso es todos en la cama. Esa es el gran factor civilizador que tiene el sistema federal. Una Cámara alta, un Senado, donde los pequeños pesan lo mismo que los grandes y como consecuencia de ello tienen un peso político que les permite luchar por tener una participación importante en el presupuesto del país que les favorezca un crecimiento que no tendrían de otra forma con sus recursos propios.
Doctor Jiménez, aquí ya se nos acaba el tiempo, pero lo comprometo para que nos acompañe en una próxima oportunidad y sigamos hablando del tema territorial. A todos ustedes les agradecemos la compañía en su programa Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín, y los esperamos en una próxima oportunidad.